Cuando me acerco a Dios desde lo íntimo y en esta expresión llevada en oración, también hago partícipe de un lamento. ¿Qué significa esto? El lamento es algo más que una simple queja o un simple desahogo. Si bien tanto la queja como el desahogo se hacen presentes en nuestro tiempo de oración, también allí, en el lamento, se vuelve el principio de una salida que encuentra el creyente cuando aún le queda por atravesar y transitar esa tormenta mientras todavía la noche oscura y fría se hace presente. En el libro de Lamentaciones, que es el propósito de esta serie de estudios, encontraremos que en ella contiene oraciones cuyas características se expresan desde esto que hemos mencionado. Pero también debemos de hacer notar que, en particular, desde este olvidado libro del Antiguo Testamento, nos enseñan que hay dos características que se vuelven un tanto distintas y hasta contradictorias con las normas ortodoxas de cómo nos han enseñado a orar. Dos de ellas son el silencio y la contradicción. Porque, dicho de otra forma, en el lamento se rompen las reglas, se rompen los estereotipos del modelo en cómo hay que orar delante de Dios. En esta ocasión, solo revisaremos la primera característica que rompe esta regla, que es el silencio. En ella encontraremos una pertinente invitación y enseñanza para la iglesia. En el silencio, que era bien conocido porque era parte del ambiente cúltico, del ambiente litúrgico del pueblo judío, esta característica está presente en el libro de Lamentaciones, refiriéndolo como una actitud de escucha, de respeto, y es justo en el silencio en donde se propicia una relación íntima con Dios. Si bien esta disposición que nos invitará el texto bíblico es de algo de lo que en los tiempos actuales no estamos ni tan acostumbrados ni estamos dispuestos a asumir esta actitud del silencio. Pero cuando hablamos de este tema, ¿a qué nos referimos? Podemos decir, en una descripción general, que el silencio es algo que puede crear mucha angustia en el individuo y del cual no se siente tolerante cuando llega ese momento. Por otro lado, el silencio es el escenario donde también se expresa el amor. Hay otros posibles escenarios cuando hablamos de este tema, donde estar en silencio hace que uno esté sospechoso. Y allí podemos tener el ejemplo de los niños. Cuando los niños están en silencio, identificamos que detrás de ese silencio hay alguna travesura, algún momento de complicidad que en ellos se hace presente. En el silencio también es el fundamento para entender el cariño, la amistad y también poder comprender de una manera cercana esos vínculos. Por otro lado, cuando hablamos del silencio,
también este se puede tornar en actitudes y conductas de frialdad hacia el entorno, de apatía y de indiferencia con quienes nos relacionamos. O lo que de manera tradicional y clásica se aborda bajo la frase de la ley del hielo. Allí es donde ponemos ciertos límites y barreras para no intimar, para no abrirnos o simplemente para seguir en la indiferencia con respecto a mi entorno. Pero en esa contradicción, también el silencio es aquel momento en donde el individuo se siente y se dispone para que ese tiempo no acabe, porque el estar allí engendra y produce serenidad y una profunda paz al corazón. Vean todas estas características que son contrastantes cuando hablamos del silencio. En la perspectiva bíblica, el silencio nos invita a descubrirnos transparentemente ante Dios y con una disposición de humildad y de autodescubrimiento es la posibilidad que en ella encontramos. Vayamos juntos a lo que el texto de Lamentaciones nos dice, y en particular en el capítulo 3, que como hemos visto, es un capítulo extenso de 66 versículos. En esta ocasión tomaremos otra porción de este capítulo para entender, profundizar y descubrir qué nos enseña el silencio a nuestro ejercicio espiritual. Los versículos del 25 al 29 nos describen lo siguiente. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. Debe, humillado, besar el suelo, pues tal vez aún hay esperanza. Vayamos juntos tomando en cuenta estas palabras claves que serán guía en la reflexión del silencio y en la incorporación de nuestros lamentos a través de la oración delante de Dios. Por eso quiero proponerles a ustedes, teniendo en relación con estos versículos, lo que pudiéramos denominar la didáctica del silencio. La primera pauta de la didáctica del silencio es que este no llega cuando uno cree que la palabra se ha cansado de ser pronunciada, o cuando uno no encuentra ya las palabras a través del lenguaje y del discurso. Al contrario, en ella es donde se da el comienzo de una palabra verdadera. Es decir, es en ella en donde encontramos la posibilidad de que al estar en silencio podemos alcanzar un profundo significado y propósito. De esta manera, en el versículo 25, la frase que nos guía es: el Señor es bueno con los que en Él confían. El que sabe confiar en Dios es aquel que se da la oportunidad para tomarse de Dios y saber que el Señor no nos dará la espalda. La segunda pauta de esta didáctica del silencio es el siguiente. Nos enseña a esperar pacientemente. Para poder entender la espera paciente, es fundamental
sabernos reconocer que tendemos a la desesperación. La desesperación es esta conducta muy frecuente del ser humano cuando no encuentra la claridad, cuando no encuentra la respuesta exacta. La desesperación se hace presente cuando no logro ver los resultados que tanto anhelaba, los cambios que tanto estaba yo esperando. Quien espera en Dios no solo es aprender esta virtud de la paciencia, sino también requiere ser leal, perseverante y al mismo tiempo la iglesia que sabe ser paciente no olvida esa fidelidad a su Dios de que es conocedora de que tarde o temprano su ayuda llegará. Por esa razón, el versículo 26 nos hace esta invitación tan oportuna. Es mejor esperar en silencio. Tercera pauta de la didáctica del silencio es que ésta nos permite favorecer la escucha. Y favorecer la escucha es también saber reconocer que ha llegado el tiempo para dejar de hablar. Ha llegado el tiempo para hacer a un lado los discursos. Ha llegado el tiempo para que uno aprenda a callar y en ese momento dejemos que Dios nos hable. De ahí que el versículo 28 dice que aquel que a través de la oración y el lamento debe quedarse solo y callado. Estar solo no implica aislarse. Estar solo no implica que sea indiferente al entorno. Estar solo es la descripción y el tiempo oportuno para encontrarnos íntimamente con Dios. Por esta razón nos recuerda el Maestro Jesús: cuando ores, entra en tu habitación y en lo íntimo busca a Dios. Cuarta pauta de la didáctica del silencio es hacer humildes ante la presencia de Dios. La humildad es la disposición de reconocer no solo nuestra fragilidad y no solo nuestra vulnerabilidad. Aquel que se reconoce en el silencio humilde es también el que sabe identificar a conciencia que no lo puede todo. La humildad es el ser ayudados por Dios, el ser orientados por Él. Quien deja a un lado la humildad se viste de la soberbia y esa arrogancia hará frenarte y decir, no lo puedes todo. Hay también estas expresiones importantes que me gustaría resaltar. El versículo 29 dice, quien está en silencio debe, humillado, besar el suelo, pues tal vez aún haya esperanza. Besar el suelo era una expresión de reconocer obediencia fiel a Dios, pero no es una obediencia ciega, es una obediencia diligente, es una obediencia por la que apuesta a través de la fe en que Dios acompaña a su iglesia. Tomando entonces estas 4 pautas de la didáctica del silencio, podemos llegar a estas conclusiones. Que el ser humano ha intentado por huir y darle la espalda por temor al silencio. Y en este acto lo que ha propiciado es que podemos ver al día de hoy la cualidad de que este silencio está en el olvido. Le hemos dado la espalda al silencio y hemos preferido el ruido,
el aturdimiento, todo lo que nos hace distraer de este cometido. Por esta razón, me gustaría traer a propósito lo que describía en un razonable y claro diagnóstico este autor. El que tiene miedo del silencio, tiene miedo de sí mismo. Busca compañías ruidosas y al mismo tiempo ruidos estrepitosos. El ruido da cierto sentido de seguridad, como la locura, por eso se le busca. El ruido nos protege de penosas reflexiones, destruye los sueños inquietantes. Es tan inmediato y tan predominantemente real que todo lo demás se convierte en un pálido fantasma. Este autor es Carl Jung, un personaje del ámbito de la psiquiatría y psicólogo que desde esta mirada nos da una pauta interesante de cómo entender esta disposición y conducta de lo humano. Pero regresando al libro de Lamentaciones, que nos enseña en este sentido. Nos propone que el dolor y el grito, así como el sufrimiento, es algo de los temas novedosos que incorpora. Por supuesto que no. Tanto el dolor, grito y sufrimiento sigue siendo una expresión universal. Y esa novedad no es algo que estuviera de manera particular en este libro. Más bien, lo que queremos aquí puntualizar en la propuesta es que a pesar de estos tres, grito, dolor y sufrimiento, encontraremos algo que necesitamos recordar. La propuesta es que aquel que expresa su oración y a través del lamento busca a Dios, es reconocer que allí, en esa búsqueda a Dios, radica la fe de que Él nos escucha y que en ese tu grito callado, en ese tu grito como pueblo oprimido, en la adversidad, Dios sin duda está atento y es próximo para socorrerte. Si habláramos más del silencio, esto sería una contradicción, porque caeríamos en el discurso, en la habladuría y no tendría el propósito de lo que nos enseña el libro de Lamentaciones. Con esa finalidad, entonces, quisiera llevarles a este momento. Aprendamos a esperar en silencio. Ejercitemos nuestra fe en el silencio. Aprende a callar, iglesia, para que Dios empiece a hablarnos. Habla, oh Dios, que este tu pueblo está aprendiendo a estar en silencio.